Se ha logrado un esperado alto el fuego entre Israel y Hamás en las últimas horas. Fue a las 2 de la mañana, hora de Israel. Eran las 8 de la noche de la víspera aquí en Uruguay. La comunidad internacional obviamente ha reaccionado con expectativa y vamos a recibir a Claudio Fantini. A veces hay que profundizar y entender un poco más. Claudio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Un gusto saludarte. Lo mismo para nosotros. Y quiero arrancar por ahí porque se ha hecho especial hincapié que esto no es entre la autoridad palestina, los palestinos e Israel, sino entre Hamás e Israel. ¿Qué es Hamás, Claudio? Bueno, Hamás es una organización que nació como una organización religiosa. Su fundador, su creador, Ahmed Yassin, era un hombre ciego y paralítico, que había quedado ciego y paralítico a los 12 años en un partido de fútbol, en un campo de refugiados. Pero luego pudo estudiar en la Universidad del Cairo, en la Universidad Al-Azhar, donde era muy fuerte la hermandad musulmana, que es un poco como la madre de todas las organizaciones fundamentalistas del Oriente Medio. Por eso, al regresar a la Franja de Gaza, Ahmed Yassin creó una organización calcada de cómo era la estructura de la hermandad musulmana. Tenía un cuerpo para hacer asistencialismo, asistencia social, una organización de socorros mutuos y también una posición política. La posición política era promover un Estado teocrático, un Estado religioso. Posteriormente, Ahmed Yassin convirtió a Muhammad al-Islami, que se llamaba esa organización religiosa de asistencia social y socorros mutuos, en Hamás. Hamás es una palabra árabe que significa entusiasmo en el sentido de euforia, y a la vez es un acrónimo, o sea, una palabra compuesta por dos o más palabras. Es el acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica. Cuando sobre finales de los 80 la Organización de Socorros Mutuos se convierte en Hamás, crea un brazo militar, el Sedim al-Qassam, y declara la guerra a dos puntas. La guerra a Fatah, que era el partido de Yasser Arafat, el partido que encabezaba la OLP, y que había acordado en las negociaciones secretas de Oslo mantener una negociación para que junto a Israel en Palestina naciera un Estado palestino que iba a ser una república secular, o sea, laica, no religiosa. Jamás le declaró la guerra a los acuerdos de paz que se habían negociado secretamente en Oslo y que continuaban en negociaciones con la vía, en vías a crear un Estado palestino que fuese secular junto al Estado judío. Jamás quería para toda Palestina un solo Estado y tenía que ser una teocracia, un Estado religioso. Por eso Sedim al-Qassam entró en guerra contra Fatah, que creó la milicia Tanzim para combatirla, y al mismo tiempo hacía atentados suicidas, cometiendo masacres contra judíos en Israel. Israel respondió a aquellos atentados suicidas que les cometían masacres en su población con los llamados asesinatos selectivos. Así mató a Ayash, que era llamado el ingeniero y construía bombas. Allá por la década del 90 lo eliminaron a Yahya Ayash. Después al propio Ahmed Yassin en el 2004 lo desintegró un misil lanzado desde un helicóptero en plena ciudad de Gaza. Salía de una mezquita, lo llevaban sus guardaespaldas en la silla de ruedas y un avión F-16 tapó el ruido del motor de un helicóptero que apareció entre los edificios y lo desintegró con un misil. Meses después lo mataron a Abdulaziz Rantisi, que fue el sucesor en el liderazgo de Hamas, que tras la muerte de Ahmed Yassin. Pero después Hamas tomó el poder
en la Franja de Gaza, rompió totalmente relaciones con la ANP, mató a los funcionarios de la ANP, los arrojaban de los edificios y a los dirigentes de Fatah, y desde que controla totalmente la Franja de Gaza, pasó a otra fase de la guerra contra Israel, que fue el lanzamiento de proyectiles desde la Franja de Gaza. En la primera guerra de este tipo fue en el 2008, se repitió en el 2012 y finalmente también se repitió en el 2014. Ahora fue la última y seguramente habrá próximas veces de escaladas de este tipo. A cuenta de conversar más en próximas ediciones, y es muy difícil decir quién ganó, si es quién ganó, si hay alguien que en esta escalada de misiles sacó ventaja, Hamas o Israel, Claudio. Yo creo que la victoria de Hamas no está en quién causa más destrucción a quién, porque en cada una de estas escaladas, la del 2008, la del 2012, la del 2014 y esta, siempre Israel causa mucho más destrucción y muerte en la Franja de Gaza que el que puede causar Hamas en Israel. Hamas ataca las ciudades de Israel, pero en Israel hay un sistema defensivo, hay alarmas que suenan, hay refugios cerca de cada ciudadano israelí. En la Franja de Gaza están a la intemperie prácticamente los habitantes, y Israel va a defender, va a contraatacar sí o sí. Sabe Hamas que Israel va a contraatacar sí o sí. Ningún país que es atacado, si sabe de dónde vino el ataque, va a dejar de responderlo si puede hacerlo. Por lo tanto, Hamas no busca una victoria en un terreno que sabe que no va a lograrla. El triunfo de Hamas está en la dimensión de la opinión pública mundial, Miguel. Bien. Allí lo que lanza Hamas contra Israel son los muertos propios, los muertos gazatíes y la destrucción en la Franja de Gaza. Eso en la dimensión de la opinión pública mundial impacta contra la imagen de Israel. Bien. El hecho de que haya habido tantos medios en el mundo por estos días que hayan hablado de la guerra entre Israel y Palestina, eso es un triunfo de Hamas, porque Hamas no es Palestina, es apenas una facción de Palestina, la más brutal, ¿no? Y la que usa como misil, como proyectil, a su propio y sufrido pueblo. Claudio, un gusto como siempre, te mandamos un abrazo, buen fin de semana. Abrazo grande, Miguel.